Cordial saludo, estudiantes de noveno. Este podcast tiene como título Para entender la caída de los precios del petróleo. Recordemos que en actividades anteriores les pedí que registraran los precios del petróleo y pudimos ver cómo el barril de petróleo cada vez cuesta menos. Podemos llegar a la situación que menciona el titular de esta entrada. Recordémoslo, ¿cómo es posible que el WTI cueste menos $37? Aquí nos podemos preguntar si cuando vamos a la tienda encontramos que algo valga menos 1,000 pesos, menos 2,000 pesos, menos 10,000 pesos. Y la palabra clave para entender esta situación es almacenamiento. Dejemos entonces esa palabra ahí, recordémosla, almacenamiento, para hacernos dos preguntas. Si algo fuera gratuito, ¿cuánto llevaríamos a nuestra casa? Si la libra de arroz fuera gratuita, ¿cuántas llevaríamos a nuestra casa? Una segunda pregunta de un ejemplo hipotético que nunca va a ocurrir. Si se regalan computadores de mesa, de esos que tienen pantalla, CPU, teclado, ¿cuántos nos llevaríamos? Aquí lo que podemos encontrar es que para que un objeto, un bien, una mercancía, cumpla su objetivo, que es el de satisfacer nuestras necesidades, debe tener unas cantidades limitadas. En el ejemplo del computador, tantos computadores que superen el espacio disponible nos empiezan a estorbar. Lo mismo con el arroz, aunque en grandes cantidades. Entonces no podríamos tener más arroz del que podemos almacenar o guardar en nuestras habitaciones, en nuestras viviendas o en nuestros hogares. Ahora bien, cuando algo nos estorba en nuestra casa tenemos dos opciones: regalarlo, y si nadie lo quiere, tendríamos que pagar para que alguien se lo llevara o hiciera algo con él. Pensemos en los escombros. Tenemos que el trato adecuado o el tratamiento adecuado es llamar a la línea de aseo para que venga y lo recoja, pero eso tiene un recargo a la factura. O se le paga algo a estas personas que tienen algún vehículo o algo, digamos que comúnmente se les llama zorreros, pero ellos los depositan en cualquier lugar y a las personas le dan algún dinero. En este sentido, y volviendo al caso del petróleo, un precio negativo significa que los productores tuvieron que pagar, ojo, los productores tuvieron que pagar para que los inversionistas se quedaran con el petróleo. Esta situación se debe a que no hay dónde guardar petróleo. Entonces van a pagar a quien tenga la capacidad de almacenarlo. Por eso el precio del petróleo llega a menos $37, para pagarle a estos inversionistas que sí tienen dónde almacenar el petróleo, para que se lo lleven o para que lo guarden. Ahora bien, ¿qué aspectos nos ayudan a entender la caída de los precios del petróleo? Miremos algunos de ellos. En primer lugar, encontramos la crisis ecológica y ambiental y la lucha contra el cambio climático. El objetivo es que no aumente la temperatura de la Tierra en 2 grados según el Acuerdo Climático de París. Para alcanzar este objetivo, se pretende la reducción de los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, y que las sociedades empiecen un camino de adopción de energías limpias, como lo son la energía solar, la energía eólica, entre otras. En este sentido, la sociedad viene demandando menos petróleo. Las sociedades vienen necesitando y utilizando menos petróleo, y eso hace que los precios del petróleo vengan en caída. En segundo lugar, tenemos un conflicto entre el petróleo convencional y el no convencional. La técnica que se aplica o que se ha aplicado desde hace más o menos 100 años se le denomina entonces el petróleo convencional,
y está representado por un país tan importante productor de petróleo como lo puede ser Arabia Saudita. La técnica no convencional tiene que ver con la fracturación hidráulica para obtener petróleo. Este es un tema que es recurrente en los medios de comunicación de Colombia porque hay un debate de tipo ambiental si es permitido o si se va a permitir esta técnica de la fracturación hidráulica, y entonces están haciendo unas especies de pilotajes para determinar los posibles daños ambientales que tenga esta técnica. El país que es representativo en la extracción de petróleo no convencional es Estados Unidos, un país que años anteriores importaba, es decir, compraba grandes cantidades de petróleo la realidad o en el panorama internacional. Hoy compra menos petróleo y depende cada vez más o viene aumentando su producción nacional bajo la técnica de la fracturación hidráulica. Esta realidad lo que hace es que en el mercado de petróleo, digamos que en los países que venden petróleo, tengan abundancia de petróleo. Hay un exceso de oferta de petróleo a nivel mundial y esto se debe a la técnica convencional de los países, repito, como Arabia Saudita, y a la incorporación entre sus técnicas de la fracturación hidráulica de los Estados Unidos, que aumenta su producción nacional. Como les digo, mucho petróleo en el mercado internacional. En tercer lugar, encontramos los acuerdos de recorte en la producción de petróleo y la falta de acuerdos entre Arabia Saudita y Rusia. Para evitar la caída de los precios del petróleo, los países productores de petróleo, que forman una especie de cartel que se denomina OPEP, y otros que son productores de petróleo y que no pertenecen a ese cartel, como lo puede ser Rusia, acordaron recortar su producción de petróleo. ¿Para qué? Para que no hubiera tanto petróleo en el mercado, es decir, para reducir la oferta de petróleo internacionalmente. En días anteriores, Arabia Saudita y Rusia no llegaron a un acuerdo sobre este recorte, y esto generó que el mayor productor, que es Arabia Saudita, decidiera colocar en el mercado internacional más petróleo. Este conflicto entonces entre Arabia Saudita y Rusia lo que hizo fue nuevamente inundar el mercado internacional de petróleo. Como consecuencia, los precios del petróleo vienen en caída porque Arabia Saudita viene colocando a disposición de los países compradores de petróleo cada vez más petróleo. De este modo podemos concluir que la reducción en los precios del petróleo obedece a diferentes factores. El primero de ellos, el objetivo de enfrentar el cambio climático, que hace que las sociedades vayan buscando unas energías alternativas a la de los combustibles fósiles. Las nuevas técnicas de fracturación hidráulica para producir petróleo, que aumentan la capacidad de un país como Estados Unidos para producir petróleo, y la falta de acuerdos entre productores de petróleo, entre ellos Arabia Saudita, que incrementan la cantidad de petróleo disponible en el mercado internacional. Estos factores hacen que el petróleo baje. Por otro lado, la caída de los precios del petróleo afecta profundamente la economía de Colombia, y eso es lo que les estoy pidiendo que reflexionen y que me argumenten. Y hasta aquí este podcast, nos vemos en el siguiente.